Le damos la palabra a nuestro querido presidente del Partido Demócrata Cristiano, a Jorge Chileno Rodríguez, para comenzar entonces con las ponencias y las presentaciones. Laura, yo antes que nada un gran saludo a todos los queridos compañeros demócratas cristianos, que fuimos compañeros durante muchísimos años, pero quería pedir un minuto de silencio en memoria del queridísimo compañero Eugenio Canario Rodríguez, compañero incansable durante la huelga general que me atendía a mí personalmente acá en el Cordón, y compañero incansable durante toda la dictadura. Nada más. Muchas gracias al compañero por recordarme. Saludamos Me parece maravilloso haber empezado así, sí, te agradezco mucho que hayas propuesto ese minuto porque el canario, nuestro inolvidable canario Eugenio Rodríguez, nos acompaña siempre y está muy bueno que hoy lo recordemos. La verdad que estamos muy contentos con este evento que estamos organizando. Queremos agradecerle mucho a los compañeros de distintos sectores que nos acompañan, a Mariano Arana y a Daniel Martínez, que vinieron más temprano y no se podían quedar y nos saludaron. Especialmente a mis amigos Ana y el Flaco, que se vinieron desde Maldonado a acompañarnos. Y compañeros de los más diversos sectores, que está muy bueno que estén hoy acá. Lo que leyó Laura es realmente impresionante. Yo les confieso que hace mucho que no lo leía. Y hay que ubicarse en 1968, medidas prontas de seguridad, pachequismo, autoritarismo, la izquierda y los sectores progresistas con su dispersión habitual que venía desde el principio de siglo. Es verdad que se había producido ya el Congreso de la CNT, que era una primera, en el año 64, 65, una primera señal de unidad dentro del mundo de la izquierda. Pero el llamado de Juan Pablo implicaba una valentía, un coraje cívico, político realmente extraordinario. Unidades de izquierda había habido a lo largo de los años. Jamás había habido una alianza de cristianos y marxistas. Le voy a quitar un poco el discurso a mi amigo Javier, que veo que trajo Frente Amplio cristianos y marxistas. Eso nunca había ocurrido. Y Juan Pablo se animó a dar ese paso. Es verdad que son los años 60, los años del Concilio, los años de Medellín, todo eso, que generaba un clima, ¿no?, dentro del mundo cristiano, pero es un paso realmente extraordinariamente audaz. Pasos que 50 años después tenemos que reconocer que fructificó el 5 de febrero del 71, 2 años y medio después, porque encontró gente de la misma grandeza, dirigentes del mismo nivel, que comprendieron y estuvieron de acuerdo. Un acuerdo de la naturaleza del Frente Amplio hubiera sido imposible sin un acuerdo entre el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Comunista. Ese era un eje básico de la fundación del Frente Amplio. Entonces, reconocer hoy a Juan Pablo Terra es también reconocer a Rodney Arismendi, que dio ese paso. A mí siempre me parece maravilloso, camaradas comunistas que me contaron lo que dijo Rodney en el Congreso del partido en que se votó la unidad del Frente y el acuerdo con el PDC. Rodney se paró y dijo: camaradas comunistas, ¿qué nos separan a nosotros que buscamos una sociedad comunista de quienes luchan en la tierra por que se haga realidad el sermón de la montaña? Esa fue la frase con que Rodney pidió al Congreso del Partido Comunista la unidad con la democracia cristiana.
Es una frase maravillosa. El Frente del Pueblo con Selmar Michelini es un paso esencial, pero todo esto se fructifica con el general Sereni. Toda esa historia que nosotros conocemos tanto, que la repasamos y que la admiramos, nos hace llevar a una admiración permanente y que sean siempre nuestros referentes esos fundadores, junto a muchos otros que habría que nombrarlos a todos. Me limito a nombrar los que me parece que fueron para nosotros esenciales. El Frente Amplio cuajó ese 5 de febrero, del llamado del 23 de junio de Juan Pablo, del 68 hasta el 5 de febrero pasó mucha agua. Estaba repasando este libro de Julio Villa, el PDC protagonista en la creación del Frente Amplio, que tiene una documentación muy buena. Estaba leyendo la entrevista que le hacen a Juan Pablo en marcha a fines del 69, en la cual él está diciendo, le preguntan, bueno, pues usted hizo un llamado y no se ha concretado. Y él sigue fundando con toda su convicción la necesidad de hacerlo, pese a que aún no había cuajado. Es realmente, yo creo que es realmente justo que hoy nos reunamos y lo recordemos a Juan Pablo y recordemos ese llamado como un antecedente muy valioso para la fundación del Frente Amplio. 50 años después, ¿qué ha sucedido? Es extraordinario lo que ha sucedido en 50 años. Llevamos 13 años de gobierno nacional, 28 años de gobierno de Montevideo. Hoy gobernamos además en 4 gobiernos departamentales más y en decenas de municipios a lo largo y ancho del país. Es un derrotero realmente extraordinario, absolutamente extraordinario. Hoy es impensable la política uruguaya sin el Frente Amplio, absolutamente impensable. Por eso el valor de ese llamado y el valor de los padres fundadores, por llamarlos de una manera significativa. Ese crecimiento, hoy 50 años después, tenemos la obligación de revisar cómo estamos y cómo miramos para adelante a partir de ese desafío de habernos mantenido tantos años. Es porque tenemos que admitir que como todo crecimiento también pasa por crisis de crecimientos. No es lo mismo el Frente Amplio en la oposición que el Frente Amplio en el gobierno. Hoy se nos dificultan nuestras formas de funcionamiento, se nos dificultan las tomas de decisiones, cómo tomamos las decisiones, se nos dificulta la unidad de acción, tenemos problemas políticos que nos atraviesan. Esa es la realidad que tenemos en medio de esos 13 años, de esos 28 años, de ese éxito impresionante de la izquierda uruguaya. Y es tan importante el Frente Amplio, es tanto lo que el pueblo uruguayo espera de nosotros, que nosotros no podemos eludir, 50 años después, hacernos una autocrítica, revisarnos y mirar para adelante. Y eso para nosotros necesariamente pasa por revisar todas estas cosas que dijimos recién. ¿Es posible, es bueno para el Frente Amplio, cosas que estamos viviendo estos días, que un plenario nacional resuelva sus cosas por una mayoría de 4 o 5 votos, en que hay naturalmente vencidos y vencedores? Mañana hay otro plenario, no tengo idea cómo será la votación. Quizás pueda ocurrir de vuelta, una mayoría, una minoría, vencidos y vencedores. Yo quiero decir, los fundadores del Frente Amplio jamás concibieron al Frente con una política de vencidos y vencedores. Esa no es la forma de construir Frente Amplio. Por eso nosotros decimos es esencial en esta etapa hacer un nuevo acuerdo político. Cuando yo digo un nuevo acuerdo político del Frente Amplio, no me refiero solo a los estatutos, que sí hay que revisarlos, pero hay que ayornar al Frente Amplio a las nuevas realidades sociales, económicas, tecnológicas. No se puede seguir con el mismo concepto 50 años después. Eso pasa, entre otras cosas, por la toma de decisiones,
La toma de decisiones puede ser una mera formalidad, pero no hay cosa más política que la forma en que se toman las decisiones, porque además la forma en que se toman las decisiones después repercute en la forma en que se cumplen esas decisiones. Yo era joven, recuerdo a Juan Pablo, que a veces se reunía con nosotros en la JDC de aquellos años, nos hablaba de los tiempos fundacionales del Frente. Me acuerdo que relataba sus conversaciones con Rodney y Arismendi, en que nos decía, con Arismendi teníamos un acuerdo básico. Los dos sabíamos hasta dónde podía llegar el otro y nunca lo forzábamos. Y si alguna vez uno se sentía forzado, íbamos, hablábamos y decíamos, nosotros podemos llegar hasta acá. Y el otro lo entendía y llegaba hasta ahí. Y si el otro le pasaba lo mismo, también recibía la comprensión. Así se construye una fuerza política, así se construye una realidad que pretende transformar el Uruguay. Entonces, soy consciente que esto da para mucho, tiene muchas puntas, tiene una cantidad de cosas, pero creemos que es imprescindible, 50 años después de ese llamado, reflexionar, parar y decir, bueno, quizás es el momento de un nuevo acuerdo político basado en las cuestiones básicas de los padres fundadores. Javier en estos días ha recurrido a todos los sectores del Frente, nos ha pedido un esfuerzo basado en 3 valores. Tú nos hablaste de lealtad, nos hablaste de unidad y nos hablaste de confianza. Con esos 3 valores, yo creo que es muy importante lo que Javier nos pide. Yo digo, el Frente Amplio necesita volver a sus raíces más profundas éticas. El Frente Amplio necesita reconocer su pluralidad ideológica. La pluralidad ideológica es lo que lo hace rico. Nosotros, desde acá, aportamos lo que viene del pensamiento del humanismo cristiano. Nosotros creemos que el humanismo cristiano sigue tan vigente como proyecto de sociedad como siempre. Creemos en el concepto de la persona humana, el tema de la comunidad, que las personas se desarrollan y se realizan en comunidad, en la solidaridad, en el pluralismo, en la democracia. Estamos convencidos y que eso el Frente lo tiene que asumir, que no hay izquierda sin democracia en Uruguay o en cualquier punto de América Latina o del mundo, no hay izquierda sin democracia. Nosotros tenemos entonces desde nuestra perspectiva ideológica, queremos aportarla como lo hemos aportado siempre. Justo hoy, hace un año, Javier, que nos reunimos en ASU, justo hoy cumplimos un año, de aquella reunión que junto con una cantidad de independientes, frente amplistas de origen que tienen como raíz el humanismo cristiano, lanzamos lo que se llama el espacio de izquierda cristiana, que para nosotros es un espacio bien interesante, pues es de aporte ideológico, de aporte político para el Frente, y queremos que todas las diversas raíces ideológicas lo sigan haciendo con nosotros. Yo no me quiero alargar mucho, porque además algunos compañeros se tienen que ir, pero no quería, en el momento de recordar a Juan Pablo, en el momento de recordar el llamado a los 50 años, me parece imprescindible también plantear qué hacer hoy con el Frente, nuestro Frente Amplio, 50 años después ratificar nuestra más profunda vocación frente amplista, nuestra más profunda vocación de transformación social y económica en la búsqueda de la igualdad y de la fraternidad y la solidaridad, pero que necesariamente implica una renovación del instrumento Frente Amplio, necesariamente implica que encaremos un nuevo acuerdo político inspirado por lo que fueron nuestros padres fundadores y desde la pluralidad, desde las distintas visiones, avancemos en ese sentido. Así que yo simplemente les agradezco mucho acá a los compañeros que nos acompañan, muy especialmente a Laura, que vino de Juan Lacase, a traernos su visión joven, fresca y que nos encanta que esté. Así que no mucho más, les agradezco mucho que hayan venido y que nos acompañen. Gracias. Hola, ya nos saludamos, pero
está bueno, está lindo. Le decía al chileno ahora cuando entraba, me gusta esta generación de ambiente. Me siento muy cómodo de venir a conversarnos juntos. Vale la pena estos gestos de encuentro. Yo reivindico estos espacios de encuentro, de diálogo, de intercambio de punto de vista. De punto de vista crítico también, claro que sí, fundamentales. No para estar cómodos, no, justamente para intercambiar punto de vista. Ser críticos, reflexionar y construir juntos ideas. Siempre los números redondos son las excusas. Bienvenidas las excusas para encontrarnos e intercambiar, proyectándonos. Para pensar juntos, desde el ayer, pero con la mirada puesta en el hoy. Tengo un amigo que una vez me hizo comprar un libro de Todorov, y además me lo enseñó a leer, que se llamaba Los abusos de la memoria. Y en ese libro era la memoria, pero la memoria ¿para qué? Era el planteamiento central de Todorov. Y es la memoria para traer los valores que estuvieron en juego en el momento histórico, irrepetible, intransitivo. Aquella es la memoria intransitiva. El momento anecdótico, ese es intransferible, ese solo se vive. Pero lo que está en juego son valores que hoy traemos, que hoy queremos traer como señas de identidad para la discusión de hoy. Esa es la razón de la memoria. Es rememorar. Pero permítanme, también es recordar. Otro amigo que yo quise mucho, que quisimos mucho y que compartimos mucho, era Perico, nos había enseñado aquello de volver a pasar por el corazón. Que recordar es volver a pasar por el corazón. Y yo quiero reivindicar ese volver a pasar por el corazón también. Porque también la política, como acción humana, está llena de afectos. Pertenecemos a esos afectos. Vivimos esos afectos. Somos pasión y razón, pero también pasión. Es volver a pasar por el corazón esos afectos y esa pasión política por la transformación. Somos hijos afectuosos de aquella historia. Yo soy hijo de Francisco Tonelli, yo soy hijo de aquí, yo soy hijo de Opción, yo soy hijo de Fernando Miranda, comunista, desaparecido por la misma causa. De ahí venimos, esas tripas las llevamos puestas, cargadas, y no quiero despojarme de las tripas en la acción política. Porque ese también es sentido de pertenencia. Y es de pertenencia también una historia. Somos parte de esa historia. No fundamos esa historia. Nos encauzamos en un río de historia. De ahí venimos. Y esperamos ser dignos hijos de aquellos. Ojalá lo seamos. Pero quiero reivindicar esa dimisión, que es la de pertenecer a una historia. Es también el sentido de pertenencia. En el ayer, el llamado aquel del 23 de junio del 68 era el de la unidad ante la emergencia. Y la emergencia para mí la pintaban recién, no hay mucho más que agregar. Decía el llamamiento del 23 de junio, y lo señalaba Gerardo recién, uno de los títulos, la crisis de la confianza. La confianza ha sido carcomida, tan golpeada que se corre el riesgo de que los ojos no se fijen más en soluciones, sino en la pura manifestación anárquica de la disconformidad, o que se refugie en el egoísmo y en la apatía. 23 de junio de 1968, no 22 de junio de 2018. Por las dudas les doy la fecha, por si confunden de cuándo era la noticia debajo del titular. Es que está en juego también en este minuto, como en aquel minuto de la emergencia, en este minuto de la emergencia, que es la emergencia de la confianza en la política, de los instrumentos que nos damos por la organización de la sociedad, o hay alternativa a la construcción de la sociedad, más allá de la política o sin política.
Eso también es un planteamiento político. La desconfianza de la política es también un planteamiento político y es una opción política. No hay salida. Y la confianza en la democracia, que era lo que estaba en juego con aquellas medidas prontas de seguridad, con aquella congelación de precios y salarios, y está en juego hoy cuando vamos a discutir cuáles son los caminos democráticos de la construcción política. Ahí había una emergencia, y frente a esa emergencia el llamamiento del 23 de junio del 68 es al de la unidad. Pero lo dice en esta joyita que siempre traigo bajo el brazo, que es aquel cuaderno de marcha de marzo del 71, Frente Amplio, el número 2 de aquellos cuadernos del Frente fueron 3, y cuyo sobretítulo, porque no está por debajo, es aquel de Cristianos y Marxistas, y que con el Chile no lo hemos visto tanto. Dice Juan Pablo Terra en aquel momento en esta nota, recordando esa entrevista que vos recordabas, ¿no? El periodista preguntó si en caso que los sectores blancos y colorados no se vinieran a formar el frente, buscaríamos el acuerdo con partidos de izquierda y sectores populares. Como esa pregunta tenía incuestionablemente un nombre, la respuesta fue: yo le he contestado en relación a lo que usted planteó, un frente amplio, acuerdo partido popular, progresista, nacionalista y democrático. En una dimensión hay que plantear la idea. Si usted ahora pregunta sobre un posible acuerdo bilateral entre el Partido Demócrata Cristiano de un lado y el Partido Comunista o el Fidel del otro, le contesto, no es posible. Las diferencias son demasiado. No somos frentistas de cualquier frente. La idea del Frente Amplio no podía ser sustituida por un acuerdo bilateral Fidel-PDC, ni por una unión de la izquierda clásica, y ni siquiera podía comenzar por ahí. Es que el llamado a la unidad del Frente no era un acuerdo bilateral entre los dos extremos, por decirlo de alguna manera. No, era un llamado a la unión de las fuerzas progresistas en base a un programa común. A un programa mínimo, se decía en aquel momento. Yo creo que cuando arriesgaron en el 68 y luego en el 69 y consolidándolo en el 71, aquellas personas tenían en mente lo que iba a venir después. Si era solo una respuesta a la emergencia planteada entonces, o eso iba a desarrollar un proyecto político de mucho más alcance. No lo sé, francamente no lo sé. Lo que sí sé, lo que sí estoy convencido, y eso es lo que quiero traer con Todorov a esta conversación hoy, son algunos valores que estaban en juego en aquel momento. El valor de la humildad. El valor de no creerme que tengo la justa y que mi única idea es la idea que vale. Es el valor de exponer, sí, las ideas, pero para confrontarlas, para compartirlas y para convencernos juntos una vez más. El valor de la generosidad, que implicaba dejar de lado legítimos postulados, profundas convicciones ideológicas, en aras de una unidad programática que reclamaba la emergencia. Humildad, generosidad, de saber que iba a tener que dejar prendas en el camino sobre lo que pensaba que era el mejor camino para construir juntos un camino. El profundo sentido político, ese profundo sentido político de la necesidad de un programa, por lo menos un programa mínimo de confluencia de progresistas para dar respuesta y proponer los cambios. Y el coraje, por supuesto, la valentía que había que tener, que hay que tener para acordar, para discutir con los de uno, con los de adentro, para decirle, compañeras, compañeros, por este camino, porque podemos acordar y generar más fuerza, más empuje para las transformaciones necesarias. Hay que tener coraje para discutir con los de uno, para seguir avanzando.
Y ahora sí, con esos valores quiero traer el ayer en el hoy, porque de eso se trata. No es el mero recuerdo anecdótico de lo que pasó. Sí, vuelvo a reivindicarlo, vuelvo a hacer hincapié en recordar, en pasar por el corazón. Pasaron 50 años. Pasó mucho en esos 50 años. Pasamos muchos en esos 50 años. Y vinieron y vinimos otros a hacer historia. A hacer historia dentro de la historia. Una vez más, sobre el sentido de pertenencia. Pero a crear historia, no solo a continuar historia, a recrear historia. Y ese es el desafío que tenemos, ser capaces de también ser constructores de la historia en la que nos metimos. Vino la dictadura, vino la salida de la dictadura, vino aquella manifestación formidable de la salida de la dictadura, vos fuiste mi primer presidente, que nos llenó de entusiasmo, que nos llenó de esperanza y que la fuimos transitando. Y vino también el ser gobierno y el tener poder. Y ahí hay que volver a plantar esos valores que quiero traer del ayer en el hoy. Esos valores de la humildad, de la generosidad, del sentido político y del coraje y de la valentía. La crisis de confianza está instalada hoy, aquí, no solo en Uruguay, en el mundo. Miren Italia, miren la deriva de los socialismos reales en Polonia, en Hungría, miren el ascenso de los populismos, miren una Europa que se cierra hacia la migración, sobre la base de la despolítica, de la antipolítica, sobre la generación de populismos encarnados, algunos de ellos, y no sobre el debate de las ideas. Las crisis de las sociales democracias del estado de bienestar europeo recientemente. Y amenazan a la estructura política, a la forma de organizar la sociedad. Y al deterioro de una esfera pública internacional, o a la no construcción de una esfera pública internacional en un mundo globalizado económicamente. Con una distancia enorme entre un mundo globalizado en términos de mercados, pero no globalizado en términos de política. Es más, impidiendo los términos de política, y Estados Unidos se retira del Consejo de Derechos Humanos por una supuesta agresión a Israel, que todos estamos viendo. Es el retiro de la política, es el retiro a la construcción de la institucionalidad política, en el mundo, también en Uruguay. El juego de la antipolítica, el juego de los políticos son todos iguales. Por supuesto que los políticos, que las políticas tenemos enorme responsabilidad en eso, porque también es con nuestro ejemplo, y el primero en nuestra conducta ética, en la conducción, en la función pública y como dirigentes políticos. Sin duda tenemos una enorme responsabilidad en generar el crédito de la política con nuestras actitudes personales y con nuestras actitudes funcionales. Sin duda. Y la amenaza de la restauración viene a 1815. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio que hoy nos proponen? Estos que buscan la unidad también. ¿Cuál es el cambio que nos proponen? ¿Volver a las políticas neoliberales de la década del 90? ¿Volver a mecanismos donde el mercado marca la política y no la política gobierna el mercado? Es el gobierno económico de la política y no el gobierno político de la economía. ¿Cuál es el cambio? Eso es la restauración. El desafío nuestro como frente amplistas, como izquierda, es el cambio permanente. Y el mayor desafío que tenemos es que el cambio lo tenemos que provocar desde el ejercicio del gobierno también. Y tenemos que ser capaces de escuchar mucho más a la población y hacer mucho más síntesis política para provocar esos cambios. Una vez más, la humildad, el oído abierto para hacer síntesis política. Pero no son el cambio, son la restauración. De ahí el valor de la unidad en la diversidad. En aquellos valores fundacionales, la coalición, también el movimiento, significó que nos unía un programa común, no el miedo común, no el terror común, porque eso es fácil también. Unirse contra otro,
parece ser fácil. Y a veces inventamos nosotros los enemigos para generar nuestra propia unidad. El desafío mayor es generar la unidad a partir del programa y de la propuesta de ideas y las propuestas de transformación. Pero el valor de la unidad es la diversidad. No somos un partido único, no queremos ser un partido único en el Frente Amplio. Uno de los aciertos y que explica además la pervivencia del Frente Amplio después de 47 años y que sacan nota en el exterior, aunque nosotros no nos damos cuenta, fue la capacidad de generar unidad manteniendo la identidad de los sectores. Yo me alegro que siga existiendo un partido demócrata cristiano en este país y que siga existiendo un partido comunista y que se exprese como tal y que sea capaz, deseo, de venir a conversar para acordar, para consentir, para sentir juntos, para generar el sentido común, no el sentido propio. Por eso creo que vale la pena hoy, en esta emergencia, que no es la del 68, por supuesto, y no sé si es más dura o menos dura, seguramente fue muy dura aquella, tal vez sea mucho más dura, pero son emergencias políticas en las que están en juego. También en esta emergencia, yo creo que debemos, y acá voy a utilizar una expresión muy cara a la mayoría de los cristianos que seguramente estén aquí, que es el de la confirmación. El gesto de la confirmación, de confirmar la voluntad de unidad, de hacer explícita la confirmación, la renovación del pacto político, que no quiere decir renovar, y por eso utilicé tanto confirmar como renovar, no quiere decir el pacto a ciegas, quiere decir el renovar, el también darle la necesidad de nuevo que tiene todo gesto de confirmación, porque el tiempo también pasó, nos pasó. Y yo lo creo posible. Me emociona la posibilidad de ser parte, de impulsar. Me compromete la posibilidad de confirmar el pacto político, de reafirmar el pacto político, de renovar el pacto político. Por eso estamos aquí. Como presidente del Frente Amplio, como Frente Amplista, quiero ratificar la vocación de la unidad en la diversidad para buscar los consensos, para buscar la unidad. Por supuesto que para eso es esencial sectores políticos fuertes. Estoy aburrido de eso de chileno. Yo creo que están haciendo de la democracia cristiana, del humanismo cristiano, un importante aporte a la consolidación de espacios ideológicos fuertes, valiosos, humildes, generosos, valientes. En esta instancia, a 50 años y con la excusa de 50 años de un 23 de junio de 1968, como presidente del Frente Amplio, quiero hacer mío el llamado a la unidad, haciéndome cargo, haciéndonos cargo, con el corazón latiendo la garganta y con la razón despierta, el llamado a la unidad. Los convoco una vez más desde la presidencia del Frente Amplio, como presidente del Frente, a la lealtad, a la confianza, a la unidad, porque se puede y le va la vida al Uruguay, no a cada uno de nosotros. Los convoco a la confirmación de ese pacto político. Gracias.